Banco, tenemos al Banco Base, al Grupo Sky. Entonces todos ellos nos van a estar dando algo de sus experiencias y sus conocimientos. Y pues no me queda más que darle a Ángeles la palabra para que nos dé la bienvenida. Gracias, Ángeles. Gracias, Sonia. Pues para mí es un honor estar aquí en esta sesión del subcomité de FinTech, quien preside Luis Yunes. Ahorita le voy a ceder la palabra para que le haga la presentación. Hace tiempo, algunos de ustedes se presentaron ante el clúster, pues teniendo la inquietud de este tema, que pues es una situación que se tiene muy latente en Estados Unidos, más allá del colapso de Silicon Valley Bank. Y algunos de ustedes pues nos decían en el clúster qué está pasando, qué va a pasar con las empresas de tecnología, tanto en Estados Unidos como en México. Y bueno, nos dimos a la tarea a través de este subcomité de buscar expertos en el tema para que puedan pues poner sobre la mesa esta situación y pues que tengan intercambio de ideas con ustedes los asistentes. Yo les pido que aprovechen este tiempo. Vamos a tener pues un momento de exposición. Cada quien va a poner sobre la mesa la situación y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, pues a nombre también del Consejo de Software de Nuevo León, Cluster TIC de Nuevo León, CISOC Monterrey, quiero agradecer la presencia de Gustavo García, nuestro vicepresidente de Innovación y Emprendimiento en el clúster. Él es el presidente de Sky Group. A Mariano González Vasconcelos, de MGB Group, experto en el tema. Él está localizado en Estados Unidos. No les voy a decir más porque ahorita les van a explicar sus bios. Y a Jesús Ancarcis López, de Banco Base. A nombre del CISO Monterrey, aprovechen este espacio, capten todas las ideas porque son expertos en el tema los tres y al final pues les vamos a dar un espacio para que hagan sus preguntas. Que disfruten esta sesión. Muchas gracias y le cedo la palabra a Luis Yunes, que nos va a hacer, él es el líder de este subcomité, para que nos haga la presentación de nuestras estrellas el día de hoy. Adelante, Luis. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Pues quisiera yo empezar con comentarles un poco también de este comité de FinTech que hemos venido trabajando ya desde hace casi ya algunos años, un par, en el que yo he estado liderando, y hemos trabajado mucho para poder tener un poco de las dos partes fundamentales de FinTech, ¿no? Tecnología y finanzas. De nuevo, muchas gracias a los expositores de hoy. En particular, me gustaría empezar a presentarlos, a platicar un poco de ellos. Gustavo García, que él es ingeniero en sistemas computacionales, ha sido conferencista TEDx a nivel mundial y es reconocido por su experiencia en el metaverso, Health Tech, metodologías de innovación y desarrollo de tecnologías disruptivas. En este momento funge como presidente de Sky Group, empresa ganadora del Premio Nacional de Tecnología e Innovación por ser una de las empresas más innovadoras de México. Presea entrega por el presidente de México. Cuenta con experiencia en haber asesorado a más de 100 empresas en el área de tecnología e innovación, además de ser inversionista en 9 startups, ser el vicepresidente de innovación del clúster de software de Nuevo León, ser el caso de éxito a nivel mundial de Microsoft por su plataforma de realidad mixta en el sector Health Tech, así como realizar la primera cirugía asistida con realidad aumentada y el primer holocirugía remota en México y en África. Actualmente es el ganador del Entrepreneur of the Year 2022 de México en la categoría de emprendimiento emergente. Gracias, Gustavo. Vaya, qué currículum tan grande. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. También tenemos a Jesús Anacarcis López, subdirector de Análisis Económico Financiero en Grupo Financiero Base.
economista por el TEC de Monterrey, es actualmente subdirector de análisis económico financiero en Grupo Financiero Base, en donde coordina la elaboración de estudios macroeconómicos sobre México y Estados Unidos. También elabora pronósticos de distintas variables económicas y de tipo de cambio y analiza sectores para crédito y riesgo del grupo financiero. Colabora frecuentemente con entrevistas en medios financieros, da conferencias sobre temas económicos y colaboró con la doctora Gabriela Siller en el capítulo Todo lo que uno debe saber del tipo de cambio, publicado en la compilación de lecturas de Lo que indican los indicadores de Jonathan Heath. Muchas gracias, Jesús. Buenos días. Y claro, también Mariano González Vasconcelos. Mariano es fundador y socio general de MGB Capital, una firma de capital de riesgo que permite un crecimiento masivo para empresas digitales en etapa inicial en los Estados Unidos y México. Las áreas de enfoque de Mariano son FinTech, Enterprise Software y Consumer Internet. Como estratega de tecnología, también ha sido asesor de altos ejecutivos de compañías Fortune 500 y compañías de cartera de firmas de capital privado, capital de riesgo, particularmente en las áreas de estrategia, de crecimiento, fusiones y adquisiciones, estrategia digital, realización de valor, optimización de procesos comerciales, modelo operativo, diseño y abastecimiento estratégico. Es autor de varios artículos sobre fusiones y adquisiciones, estrategia tecnológica y entretenimiento electrónico, y ha recibido el premio a la excelencia profesional de Booz & Company, el premio a liderazgo de X y otros. Muchas gracias a todos por venir. Aquí en el Comité FinTech traemos muchas iniciativas también para este año. Quisiera aprovechar para mencionar que vamos a tener un evento este año exclusivamente para banca, FinTech. Entonces ya más adelante les iremos comentando. Si ustedes desean entrar a más este tipo de conferencias a las que les pueda llamar la atención todo lo que se viene y todo lo que está por pasar, bienvenidos, me pongo a sus órdenes, soy Luis Yunes y continuemos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias, Luis, muy amable. Y después de haber tenido ya la presentación de nuestros expositores, Gustavo García del Grupo Sky es quien va a fungir como moderador. Entonces, adelante, Gus, es todo tuyo el micrófono. Y Gracias. yo dejo Dime. de compartir, ¿ok? Órale, excelente. Listo, pues bienvenidos. Muchísimas gracias, Ángeles, Luis, equipo de Tsoft. Creo que va a ser una sesión muy buena la que vamos a tener el día de hoy. Hay 1000 incógnitas. Digo, aquí tenemos a nuestros invitados de lujo, a Mariano y a Jesús. Y me gustaría empezar, pues ahora sí, entrando directamente al tema, ¿no? Digo, todos supimos qué es lo que sucedió con este banco, que enfocaba mucho en la parte de startups. Vimos todo lo que sucedió en cuestión de cómo estuvo las inversiones y demás, pero creo que hemos oído muchos rumores, hemos oído ahora sí en pasillos qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar y demás. Y quiero empezar ahora sí con las preguntas. Y primero voy a empezar con Mariano, de MGB Capital Group. ¿Cuáles fueron los factores que sucedieron para que colapsara el Silicon Valley Bank? Platícanos un poquito a detalle de qué factores empezaron a verse atrás y cómo llegó todo este colapso, por favor. Primero que nada, hola, muchas gracias a todos por su presencia y por la invitación. Si me dejas compartir pantalla, me gustaría pues apoyarme un poquito en unas láminas que preparamos para esta sesión. Me dices si las pueden ver. Ahí las estamos viendo. Ok, perfecto. Primero que nada me gustaría, creo que la enorme mayoría de gente que nos está escuchando tiene claro lo que ocurrió, pero me gustaría que todos estuviéramos en la misma página. Estoy tratando aquí de cerrar esta ventanita, listo. Y bueno, pues primero que nada, entender un poco quién es Silicon Valley Bank, ¿no? O quién era antes de su colapso.
Pues básicamente esta institución bancaria antes de su colapso era la número 16 en tamaño entre todos los bancos comerciales en Estados Unidos. Estamos hablando de una entidad de que manejaba más de 200 billones de dólares. Y como bien mencionaste, una peculiaridad que tenía este banco es que era el banco de preferencia para los startups. Casi el 50% de todas las compañías que han levantado capital de riesgo en Estados Unidos utilizaban o trabajaban con Silicon Valley Bank. Y ya veremos un poquito más adelante por qué esto fue uno de los factores que causó o contribuyó a su colapso. Hay que también entender o recordar que los últimos 2 años se vivió un entorno de crecimiento explosivo en lo que tiene que ver con el sector tecnológico, tanto por un entorno en el que el costo de capital era muy bajo, y pues bueno, pues la pandemia que trajo consigo una aceleración impresionante en lo que es la demanda de servicios digitales. Entonces, lo que ocurre es que con todo este boom, siendo Silicon Valley Bank el banco de preferencia para las startups, de repente se ven con el triple de activos en 3 años y suben sus activos de poco menos de 75 billones de dólares a 220 a fin del año pasado. Y entre estos activos se incluyen casi 200 billones de dólares en depósitos. Aquí es muy importante entender que este es uno de los factores de riesgo con los que se encontró Silicon Valley Bank, en el sentido de que casi alrededor del 95% de sus depósitos no eran asegurados por la FDIC. Como mencionaste, fue la caída o el colapso de Silicon Valley Bank se dio en cosa de días. Básicamente en 9 días pasó todo. El miércoles 8 de marzo fue cuando ellos anuncian que dado a sus inversiones que tuvieron a largo plazo en bonos, habían perdido 1.8 billones en valor y se veían en la necesidad de levantar capital por 2.25 billones de dólares. Al anunciarse esto, de inmediato, al otro día, las acciones de Silicon Valley Bank colapsan y aunado a varios actores y el uso de medios sociales, sobre todo Twitter, pues se propagó esta información y más que la información, el pánico de qué iba a pasar con todos los depósitos que se encontraban en este banco al no estar asegurados. Y lo que ocurre es que en 2 días los clientes de Silicon Valley Bank tratan de retirar 42 billones de dólares. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, ya viernes, los reguladores toman control del banco y crean un banco puente operado por la FDIC con la promesa de que el lunes todos los depósitos asegurados estarían disponibles. Con esto sigue la corrida bancaria, siguen las voces o los gritos por medios sociales pidiendo a los legisladores que hicieran algo para evitar una catástrofe financiera. Y el domingo marzo 12, se anuncian estas medidas de emergencia y el gobierno de Estados Unidos, a través del FDIC y la Reserva Nacional, aseguran o mencionan que los depósitos de los clientes iban a estar asegurados. No así el dinero de los inversionistas en Silicon Valley Bank ni de los ejecutivos, pero sí los depósitos de los clientes. Unos días después, la compañía se declara en bancarrota y 10 días después, First Citizen Bank los absorbe. Entonces, una caída o un colapso catastrófico en un lapso de 9 días.
Y aquí quisiera compartir con ustedes algunas gráficas muy relevantes al respecto. Platicábamos de que días después, o más bien el día después de que se anuncia la necesidad de Silicon Valley Bank de levantar capital, pues se caen el valor de las acciones en la bolsa de valores. Y aquí esto les muestra cómo el colapso de Silicon Valley Bank pues, se esparció a otros bancos regionales, a tal grado que en cuestión de días, múltiples bancos perdieron entre el 60 y 80% de valor en el mercado. Para dimensionar un poquito de lo que estamos hablando, tendríamos que remontarnos a la gran recesión del 2008, en la que alrededor de 25 bancos colapsaron, siendo el mayor de ellos Washington Mutual. Y en este año, en un lapso de semanas, tenemos 3 bancos que en conjunto igualan o rebasan esa pérdida o ese colapso bancario de más de 500 billones de dólares. Para entender un poquito el perfil de los clientes a los que servían estos bancos, me gustaría enseñar esta gráfica en la que recalcamos que Silicon Valley Bank tenía el 94% de sus depósitos no asegurados. Como ustedes saben, en Estados Unidos la FDIC te asegura hasta $250,000 en cada cuenta de banco, lo cual para la enorme mayoría de personas pues es muchísimo más que suficiente. Pero cuando hablamos de startups que están levantando millones de dólares para crecer y además los ejecutivos de dichas startups, pues no, pues es un perfil diferente en el que la enorme mayoría de usuarios o de clientes pues tenía más de $250,000 en el banco y surge este pánico en el que pues todos hacen por sacar su dinero pues en un lapso inmediato, ¿no? Algo parecido le ocurre a Signature, aunque en su caso, más allá de malas decisiones en inversiones a plazo fijo, en bonos, en su caso fue haciendo apuestas que muy grandes en las que les fue muy mal en el mercado de cripto. Y finalmente First Republic, que es el banco que acaba de colapsar la semana pasada, ellos recibieron ayuda de múltiples bancos más grandes, pero ni así se pudo contener el colapso eventual del banco. Esto lo que trae consigo o lo que revela es lo que ya sabíamos desde la vez anterior, desde el 2008, que existen grandes fallas en el sistema bancario americano. La Reserva Federal acaba de publicar su reporte en el que pues, menciona las malas decisiones de los consejos directivos y del equipo ejecutivo de estos bancos al no manejar su riesgo de manera adecuada. También toman algo de culpa desde la parte regulatoria, y ahorita menciono una cosa más a detalle, y como lo mencionamos, ¿no? La velocidad con la que se propaga la información verdadera o falsa en los tiempos actuales. Se creó un programa temporal para ayudar a los bancos que pues, con sus presiones de liquidez que puedan tener y contener de cierta manera la propagación. Pero si lo pudiera resumir, múltiples organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y reguladores y gobernantes en Estados Unidos están haciendo llamado a legislar, perdón, a modificar o a reformar las leyes para evitar que algo similar ocurra, como subir el límite o subir el piso de $250,000 a $500,000 asegurados por cuenta y regresar o traer de nuevo ¿cómo se llama? El oversight regulatorio que ya se tenía a raíz del 2008. ¿Qué pasa? Que
que con la llegada de una administración diferente, antirregulación o pro negocio, como lo quieran ver, se echan atrás unas regulaciones en las que se tenía pues muchísimo más énfasis o cuidado en monitorear pues instituciones bancarias que tenían más de 50 billones de dólares en depósitos. ¿Qué pasa? Que con la llegada de una nueva administración, eso se sube a 250 billones de dólares. Pues, y como les mostré hace rato, pues bueno, pues esos 250 billones básicamente rebasan el límite de 3 de los bancos más grandes que existían en Estados Unidos. Dicho de otra manera, básicamente quitaron la regulación. Y por último, pues muchas entidades internacionales lo que piden es un oversight más coordinado que no solo dependa de una o dos agencias gubernamentales, sino múltiples. Y bueno, y mis compañeros de Banco Base van a platicar un poquito más al respecto, pero que te quería terminar pues esta breve presentación con los antecedentes del colapso de Silicon Valley Bank, hablando de algunas de las oportunidades potenciales que existen, ¿no? Para diferentes tipos de personas, desde firmas de crédito privadas que tienen la oportunidad de cubrir este hueco que dejan algunos bancos regionales que ya no existen o que han incrementado notoriamente pues los requerimientos para otorgar préstamos. Obviamente los bancos regionales más grandes o más establecidos pues se han visto con la oportunidad de adquirir estos activos a un descuento, y del lado de los inversionistas podría existir la oportunidad de considerar inversiones en estos bancos regionales más establecidos o en fondos que proveen de capital privado a estos actores. Y finalmente, desde el punto de vista de los clientes, lo que se espera es que con la competencia que esto traiga, existe la posibilidad de que se tenga pues una baja en las tasas de interés, hablando desde el punto de vista de préstamos, y pues se espera que también se tengan nuevamente más protecciones con las reformas que se están proponiendo. Entonces, esto es un poco a grandes rasgos de lo que ocurrió en un lapso de unas semanas. Excelente, pues muchísimas gracias, Mariano, por lo que nos acabas de platicar. Y para darle seguimiento ahorita a lo que comentabas con esa segunda pregunta que voy con Jesús de Banco Base, ¿cómo ves esa parte de los retos de los bancos mexicanos? Digo, para que no se vuelva a repetir esto y claro, pues buscar un crecimiento con las empresas de base tecnológica. ¿Cómo ves toda esta parte de estos retos? Gracias, Gustavo. Déjame también comparto súper rápido. Gracias. Listo, bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Y bueno, sobre la pregunta y sobre lo que ya aterrizó Mariano con el tema de Silicon Valley Bank y la situación de la banca en Estados Unidos, yo nada más creo que es bien importante hacer como ese puente entre lo que está pasando, no te voy a decir qué pasó, lo que está pasando en Estados Unidos y el efecto que eso tiene sobre la banca en México, ¿no? Entonces, y bueno, realmente si hay un efecto, ¿qué tan profundo puede ser este? De entrada, lo que decía, no creemos que ya haya terminado el evento. Nosotros le estamos llamando desorden bancario más que crisis bancaria, porque no se ha convertido en un problema sistémico que abarque a toda la banca y realmente tampoco se ha transformado en un colapso del crédito tan profundo, pero sí ya hay un efecto. Pero lo que sí es los mecanismos de liquidez que implementó la Fed, que es para darle liquidez a los bancos, permitir que estos puedan seguir operando en el corto plazo, pues hubo un incremento importante desde la semana del 15 de marzo, justo después del colapso de Silicon Valley Bank, y fue el 12 de marzo cuando la Fed
implementó, bueno, dio a conocer que iba a dar y rescatar los depósitos de Signature y Silicon Valley Bank. En ese momento también sacaron un mecanismo de liquidez a plazo, el BTFP. Y este mecanismo de liquidez a plazo, pues es mucho más cómodo que la ventanilla de descuento, pero se ha estado usando bastante por los bancos en Estados Unidos hasta la semana pasada. De hecho, los datos se actualizan hoy por la tarde. ¿Qué es lo que se ve aquí? Bueno, una, siguen los problemas. Dos, los problemas de liquidez. Dos, sigue habiendo preocupaciones por los retiros de depósitos, sobre todo de bancos regionales. Y tres, el peso que tienen los bancos de forma individual. Un ejemplo es que, pues apenas el lunes 1 de mayo, que fue la intervención de la autoridad sobre First Republic Bank, y que se vendió a JP Morgan, hubo una disminución en esa misma semana del uso de la ventana de descuento, que era justamente el requerimiento de liquidez que estaba teniendo ese banco para la Fed. Y bueno, pues unos días antes habían reportado sus resultados trimestrales, ya no a conocer que habían tenido una caída importante de depósitos. Entonces aquí el tema es nada más, los riesgos parece que ahí siguen, para contenidos en bancos regionales, pero siguen. La otra es, la semana pasada, perdón, este lunes apenas se publicó, la Reserva Federal publicó una encuesta trimestral, que es el SLOS, es una encuesta a oficiales de crédito, y lo que buscan ahí es ver qué ha pasado con los criterios de crédito y qué ha pasado con la demanda, ¿no? Y cuáles son los determinantes que han cambiado los criterios para el otorgamiento de crédito. Y lo que se ha reportado es, digo, es una encuesta muy, muy larga, pero el resumen es, para todo el tipo de otorgamiento de crédito, ha habido un endurecimiento, o sea, en todas las categorías, de los criterios para otorgar. Hablando de criterios, me refiero a credit scores, plazos, etcétera. Y ese endurecimiento, obviamente, se traduce hacia adelante en un menor crecimiento del crédito, si no es que en una contracción del crédito. No solo eso, los bancos lo que están reportando es que lo que está detrás de ese endurecimiento de los criterios es incertidumbre sobre el panorama económico y obviamente una menor tolerancia al riesgo, ¿no? Y también, de paso, pues, los costos de fondeo, que ya comentamos ahorita hace un momento, tienen también que ver con el incremento de los usos, del uso de los mecanismos de liquidez de la Fed. Y por último, pues siguen los bancos medianos y pequeños preocupados por la posición de liquidez y el retiro de depósitos. Ahora, sobre los retiros, perdón, sobre el crecimiento del crédito o de la banca en Estados Unidos, hubo una caída importante en marzo, justo después de que fueron los eventos de Silicon Valley Bank y el resto de los bancos. El impacto inicial fue una caída de más de 104,000 millones de dólares de contracción del crédito entre diferentes tipos de crédito, solamente en 2 semanas. De hecho, fue la caída bisemanal más grande en registro. Y después de eso, las 4 semanas siguientes, hasta la semana pasada, que son datos hasta el 26 de abril, pero son datos publicados la semana pasada, se ha venido recuperando poco a poco. Entonces, pareciera ser que tampoco, les digo, no es una crisis bancaria, pero sí es un evento que todavía, pues el crédito no logra mostrar crecimiento en este lapso de 6 semanas. Y aquí como relevancia, donde empieza a hacerse el puente con México, es precisamente en cuál es el impacto que tiene el crédito sobre la actividad económica real, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe? Y el tema es que en Estados Unidos no es necesario que se observe un colapso del crédito para que haya un impacto, para que haya un efecto de recesión. O sea, realmente en la historia, los periodos de recesión en Estados Unidos van de la mano solamente de una desaceleración en el crédito. O sea, en periodos de expansión, en promedio por mes, el crédito crece 0.75% sobre su misma base. Y en periodos de recesión, si se fijan, o sea, solamente en 3 periodos desde los 60s se ha observado contracción a tasa mensual promedio, o sea, en los 80s, obviamente la gran recesión del 2007 al 2009, y en 2020, que fue por el tema de la pandemia. Realmente las más severas de todas. Pero pues en las otras no, solamente se observa desaceleración. Y es lo que estamos viendo ahorita, o sea, una desaceleración y un riesgo en el crecimiento del crédito. A tasa anual ni se diga, o sea, se siguen observando tasas de crecimiento positivas. Y en línea con lo anterior, vaya, esto ya no es un tema tanto de economía real, es un tema de cómo los mercados financieros interpretan los riesgos. Obviamente que hay una distorsión de corto plazo
también me atrevo a pensar por el tema del techo de la deuda en Estados Unidos, que no se está resolviendo, y eso hace que las tasas se muevan también en las últimas semanas. Por ahí hay un incremento importante de los CDS para la deuda de Estados Unidos, pero bueno, más allá de esta distorsión, ya desde hace varios meses, las probabilidades de que Estados Unidos haya una recesión han ido subiendo. Esto es un modelo basado en diferenciales de tasas, en donde el que nos más llama la atención es el Near Term Spread, que es seguido por la Reserva Federal de cerca, y que este modelo, que de hecho lo calculamos, la actualización fue ayer, nos da hasta 96%. Entonces, quiere decir que al estar en 96% va a haber una recesión en Estados Unidos. No necesariamente. Ha habido periodos en los que sube la probabilidad de recesión y no se da, como es el caso del 2009-2010, por ahí. Ya después del primer impacto, hubo otra vez un ajuste de tasas que apuntaba a una recesión. Pues pareciera ser que sí. Ahora, no solo eso, no porque la probabilidad de recesión sube ahorita, quiere decir que no ha empezado. O sea, podríamos estar ya empezando ahorita un periodo recesivo, que nos vamos a dar cuenta está mucho más adelante, ¿no? Con datos reales. Pero aquí el punto es el contexto o el mercado, lo que está viendo, pues sí es un riesgo recesivo, pero un riesgo de recesión importante. Ahora, en México, los datos de crédito, para empezar, la regulación es más astringente que en Estados Unidos, sí es más dura. No solo eso, los datos reales hasta marzo de este año no muestran un deterioro en la calidad del crédito en México. Los datos de Banco de México para empresas privadas no financieras en general son de los 3 grandes grupos de actividad económica, primario, secundario y terciario. El índice de morosidad se mantiene relativamente estable, está un poquito arriba del 2%. Sí trae una muy ligera tendencia al alza desde la segunda mitad del año pasado, pero nada relacionado o parecido a periodos de crisis. Y bueno, lo que tiene que ver con crédito a los hogares, en donde están incluidos créditos hipotecarios y demás, la tendencia es a la baja con el tema de la morosidad, y créditos al consumo se mantienen estables, alrededor del 3%. Hay que recordar aquí también que para las empresas del sector privado no financiero, si se fijan ahí en 2020, no hubo un brinco de la morosidad. Eso tiene que ver con los mecanismos que dieron algo de holgura a las empresas para hacer pagos por el tema de la pandemia. Entonces, tampoco se vio un salto tan importante. Y en México también existe, de hecho se publicó el pasado viernes una encuesta muy similar al SLOS, es un paralelo a Estados Unidos, que se llama Encuesta sobre Condiciones Generales o Estándares del Mercado de Crédito Bancario. Y aquí lo que se observa para el primer trimestre realmente es que no se ha dado un deterioro. O sea, esta es una encuesta que se hace a los bancos y no se ha observado un deterioro en la demanda por crédito ni en los criterios para otorgamiento de nuevo crédito. El dato que nos importa es el que está subrayado por la línea negra vertical, primer trimestre. La que sigue es lo que se espera, sigue al trimestre siguiente, que es el que estamos ahorita. Y si se fijan con respecto a trimestres anteriores, para bancos más grandes como para bancos más pequeños o con menor participación, no se observa en el otorgamiento, perdón, en la demanda de crédito de empresas grandes, no se observa un deterioro realmente significativo. Está por arriba de la línea de cero, es un índice de difusión, lo que indica que sigue habiendo un crecimiento en la demanda por este crédito. Y las gráficas de abajo muestran, también son índices de difusión, pero para empresas o demanda por crédito de empresas medianas y pequeñas. Y tampoco hay un deterioro, no se observa un deterioro, a pesar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y por último, lo que tiene que ver con los criterios o las condiciones de aprobación de crédito, igual, o sea, se subdivide para empresas grandes y para empresas medianas y pequeñas, no financieras. Y aquí el tema es exactamente el mismo, ¿no? O sea, obviamente para los bancos con menor participación sí hay un pequeño deterioro, sobre todo en las empresas grandes, en el margen, pero hacia adelante la expectativa es que el crédito no se va a deteriorar, o el otorgamiento, los criterios para otorgamiento de crédito no se van a deteriorar. Y por otro lado, los bancos que otorgan crédito a empresas pequeñas y medianas, lo mismo, la misma historia, inclusive con los bancos que tienen mayor participación de mercado, esperando todavía
relajamiento de esas condiciones. Entonces, en resumen, o sea, tanto la calidad de las carteras de crédito como, por otro lado, las condiciones para otorgamiento de mayor crédito y la demanda de crédito se mantienen sanas en México. O sea, los datos no muestran un deterioro en el margen, o sea, los datos más recientes para el primer trimestre. Y lo mismo se puede decir de las condiciones para otorgamiento de crédito. El reporte, este último, digo, lo estoy haciendo un anuncio del Banco de México, pero se hace muy valioso porque realmente da una visión hacia adelante que datos duros no están dando y no es algo que tenga tanta difusión, pero sí permite ver con antelación si se puede dar un deterioro en algún segmento de crédito en particular. Entonces, yo creo que es muy valioso y la visión que ofrece, más allá de los datos duros, pues es de que no se está viendo un impacto sobre el sector bancario, sobre el crédito en México. ¿Cuál es el riesgo para México? Que sí es palpable. El que ya mencionamos tres diapositivas atrás. El riesgo de una recesión en Estados Unidos. Si esto llega a ocurrir, sí hay datos duros que apuntan ya a un deterioro importante en algunas variables macro de Estados Unidos, bastantes. Y en México los datos del primer trimestre fueron muy fuertes, pero se ve debilidad en el sector externo. El sector externo me refiero a exportaciones. Los datos de exportaciones fueron el principal motor de crecimiento económico de México después, o sea, durante el periodo de recuperación. Dejó de serlo a partir del cuarto trimestre del año pasado, hubo una contracción de las exportaciones. Primer trimestre de este año hubo una recuperación incompleta. Hay crecimiento, pero está un poquito estancado. Y no solo eso, el crecimiento fuerte del primer trimestre estuvo respaldado en el sector terciario, actividades terciarias, servicios y comercio. Entonces, ojo, si en Estados Unidos se materializa una recesión, eso históricamente está relacionado con un golpe al sector externo, un impacto negativo sobre las exportaciones y obviamente sobre el sector productivo. Me refiero a actividades secundarias, en específico manufactura. Si le pegas al sector productivo, le pegas al empleo de la manufactura y se da una secuencia en cadena para otros sectores de la actividad económica. Por eso cuando en Estados Unidos hay recesión, en México también. Y si eso se materializa, ahí sí podríamos ver un deterioro de la situación de la banca en México, de la calidad del crédito y obviamente de las condiciones de demanda de crédito y de restricciones de la misma banca para nuevos créditos. Y bueno, por mi parte sería todo. Excelente, muchísimas gracias. Y digo, viendo este panorama, porque ahorita lo que nos han platicado ha sido muy interesante, nos ha abierto, un poco la parte de entender bien desde qué es lo que está pasando en Estados Unidos hasta eso que comentas de si nos llega a suceder esta recesión, en dónde nos va a impactar. Pero vamos a hablar, iba a decir un poco pragmático de ver esas oportunidades futuras entre México y Estados Unidos. Sí me gustaría que hablemos de dos escenarios, del escenario negativo y del escenario positivo. O sea, entendiendo cada uno de los factores que acabamos de determinar, si nos pudieran platicar un poco esas oportunidades futuras que podríamos ver entre México y Estados Unidos y cuál es el futuro de la banca. Al final, existe o no existe una recesión, exista o no exista factores políticos, económicos, pues el mundo sigue. Entonces aquí, platiquen ustedes cómo ven esta oportunidad futura de la banca. Ahí es una pregunta para los dos, el que quiera empezar, igual Mariano o Jesús, ustedes empiecen. Si quieres adelante, Jesús, y ya yo toco la parte de capital emprendedor. Te iba a decir lo mismo, Mariano. Sí. Bueno, sobre oportunidades de la banca, ahí sí yo me voy a remitir a una cuestión muy propia. Voy a hablar de la experiencia de base y de lo que estamos viendo internamente. En base, lo que estamos viendo es un crecimiento muy fuerte en el sector, y digo, a lo mejor suena un poco contradictorio con lo que acabo de presentar, porque hablé justamente de los riesgos hacia adelante, pero pues, independientemente de eso, en un sentido estructural, hay un crecimiento de la inversión sostenido. Digo, seguramente hay áreas de oportunidad, se puede haber crecido más, pero hay un crecimiento de la inversión hacia el sector manufacturero y un crecimiento de la inversión en el sector, me refiero a la estructura CIAN,
en el sector de fabricación de equipo de comunicación, componentes electrónicos. Es un enunciado bastante largo. Pero ahí está sobre todo lo que brilla al interior, si nos vamos al sistema armonizado de clasificación y codificación de mercancías, es procesadores. Así lo catalogan, ¿no? Ha tenido mucho crecimiento la inversión en ese sector, que yo sé que está relacionado con ustedes. Curiosamente, la inversión muy concentrada también en estados del norte y sobre todo en Chihuahua, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, y a la par de la fabricación de equipo de transporte, de la fabricación de maquinaria y equipo, es donde se está observando un efecto de crecimiento en las exportaciones. Estoy hablando hacia atrás, no estoy hablando del último trimestre, obviamente estoy hablando de un periodo más amplio. ¿Qué quiere decir esto? Son áreas de oportunidad de negocio para nosotros, digo, no es ningún secreto, son áreas de oportunidad de negocio. Ha habido crecimiento importante ahí también en las oportunidades. Y hacia adelante, por el tema de nearshoring, y yo creo que más que nada friendshoring, porque aquí lo importante es la relación con Estados Unidos desde un punto de vista más político que estratégico, porque estratégico siempre lo hemos tenido, estamos pegados a ellos, y de costos pues ya no es tan relevante porque los costos de transporte desde otras partes del mundo ya se estabilizaron. Pues seguramente vamos a seguir teniendo flujos de inversión en esos sectores. O sea, vaya, independientemente si hay una recesión mañana o no, nuestra relación estrecha con Estados Unidos va a seguir estando ahí, y las economías se van a recuperar en algún punto. Entonces, creemos que esa parte va a seguir creciendo, creemos que los flujos de inversión, sobre todo al subsector de fabricación de componentes electrónicos, va a seguir creciendo y con enfoque en procesadores. Regionalmente la zona norte y la parte de Chihuahua me ha mucho la atención, va a tener un crecimiento importante, yo creo que Nuevo León también, y pues obviamente va a haber un espacio ahí grande para el crecimiento en el otorgamiento de crédito, pero también pues de servicios relacionados alrededor de la parte de import y export, no nada más financiamiento para crecimiento. Entonces, yo creo que esas son las áreas donde vemos más crecimiento y son las áreas donde vemos más oportunidades. Y estoy hablando como banco base, ¿no? Gracias, Mariano. Financiamiento para oportunidades. Estoy hablando como banco base. Sí, desde nuestro punto de vista y tocando específicamente lo que es capital emprendedor, capital de riesgo en México, pero en Estados Unidos en general, pues la industria de venture capital o de capital emprendedor está actuando como si ya estuviéramos en una recesión. Es indudable el cambio que se ha visto en un año en lo que es inversión en capital emprendedor. En etapas tardías, pues el mercado está básicamente parado, ¿no? Todo lo que es serie A para arriba. Es sumamente difícil levantar fondos actualmente. Y bueno, pues hemos visto la debacle de múltiples pues valoraciones tanto en los mercados públicos como pues, tanto en IPOs como en SPACs, ¿no? ¿Qué pasa? Es una, no sé, es una dicotomía, ¿no? En el sentido de que es cierto que es más difícil levantar capital emprendedor actualmente. Sin embargo, las oportunidades siguen estando ahí y hay literalmente billones de dólares esperando ser invertidos. Entonces, en etapas tardías, sí, sumamente difícil y actualmente, pues lo que están haciendo todas las compañías es enfocarse en su rentabilidad. Cosa curiosa, en la etapa semilla, que es donde nosotros invertimos, y para definirla estamos hablando de compañías que están empezando, que tienen un producto mínimo viable en el mercado, alrededor de 3-6 meses ya generando ingresos. En esta etapa en la que nosotros nos enfocamos, no se ha detenido la actividad por completo. De hecho, en ciertos trimestres ha subido. Sin embargo, yo como lo diría, es que estamos regresando a la normalidad de lo que es inversión de capital emprendedor. Pasamos de 2 años de, no sé, de frenesí, de ebullición en la que
había muchísimo dinero en el mercado, una infinidad de fondos nuevos que surgieron y un FOMO o miedo a quedarse afuera en tecnologías que eran a lo mejor demasiado arriesgadas y que no lo justificaban, ¿no? Hablando de Web3 y ciertas compañías en cripto, para mencionar ejemplos muy comunes, ¿no? Sin embargo, la realidad de las cosas es que en Latinoamérica y en México en particular, sigue existiendo esta tormenta perfecta en la que tienes una enorme mayoría de la población o una mayoría de la población que no está bancarizada, que no tiene accesos fácilmente a servicios financieros, y por otro lado, una población que más del 75-76% tiene acceso a dispositivos móviles. Eso genera una oportunidad enorme. Y si le sumas todo el interés y desarrollo que se ha dado con tecnologías que aprovechan inteligencia artificial, ahora sí realmente, y no como en años anteriores que se mencionaba inteligencia artificial por tener el más mínimo algoritmo en tu modelo de negocios. Hay una gama de oportunidades en el sector financiero, en el sector de software empresarial, logística y demás, que tiene que ser aprovechado. El mensaje que yo le daría a los emprendedores es que ahora más que nunca existen oportunidades de fondeo, no solo con los fondos tradicionales de capital emprendedor, sino los microfondos como el nuestro, y múltiples aceleradoras y programas pues de ayuda a emprendedores, porque lo que sí es clave es que ya no existe ese panorama o ese entorno de apostarle al crecimiento a cualquier costo. Ahora regresamos a lo básico, a tener modelos de negocio con fundamentales fuertes, equipos de trabajo experimentados, que estén desarrollando soluciones que realmente sean órdenes de magnitud mejores de lo que existe actualmente, ya sea como innovación pura o tomando modelos que han sido exitosos en el extranjero. Entonces, en general, un panorama, si no negativo, pues, reajustándose a lo que debiera ser siempre la realidad de capital emprendedor, pero en etapa semilla, muchísimas oportunidades en México en particular. Excelente. Gracias, Mariano. Gracias, Luis. Y para terminar, así nada más, y no es por hacerle un comercial a lo que pasa aquí en Nuevo León, pero nosotros nos ha tocado en el Consejo de Software estar platicando mucho en la parte del Estado. Y fíjense que yo sé que ahorita hemos hablado mucho de los bancos, de la parte de inversión, pero también está en la parte de los créditos. Nada más para que ustedes lo tomen en cuenta, porque muchas veces a las empresas de tecnología el buscar un préstamo, el buscar financiamiento en bancos es difícil. ¿Por qué? Porque me dicen, oye, esta USB puede ser que tenga un software que vale N millones de dólares, pero al final vale $32 porque es un USB. Entonces, de repente dar esa parte en los bancos es difícil, pero, y le voy a dejar por aquí una liga, Nuevo León el año pasado estuvo dando alrededor de unos 3,092 millones de pesos en garantías para los bancos, para préstamos directamente a empresas de desarrollo de tecnología. Entonces lo voy a dejar por aquí para que se puedan meter y leerlo. Es bien interesante, es un fondo que sí nos sirvió mucho a los que estamos buscando un crédito rápido para comprar más equipo, para a lo mejor financiar un poco los contratos que nos lleguen a dar por allá. Entonces los dejo por ahí la liga. En serio, es algo bien interesante que el gobierno del Estado de Nuevo León está haciendo, y creo que mucha gente por aquí, si anda buscando créditos abajo de 5 millones de pesos, es algo accesible, rápido, y que ya es con el banco y ellos están dando la garantía. Entonces también lo dejo por aquí, ¿no? Y bueno, pues ya estamos llegando a la etapa final. Me gustaría abrir un poco el micrófono a los demás, por ahí en el chat, o me levantan la manita si tienen por ahí una pregunta que nos pueden hacer aquí a Jesús o a Mariano. Yo tengo mis preguntas, entonces levanto un poco el micrófono.
¿Alguien por aquí tendría una pregunta? Sí, me gustaría que levantara, como digo, la mano, aquí estoy vigilando, o por chat si me pusieran la pregunta y yo aquí la leo. Ustedes díganme. Les doy un minutito, si no empiezo con mis preguntas. Anímense, anímense. Igual y pueden también escribirla en el chat si no quieren abrir su micrófono. Alguien por ahí nos pregunta si va a estar disponible esta charla. Sí, de hecho está siendo grabada para poder subirla en el canal de YouTube de CISOF. Ahorita por aquí se los dejamos también en el chat. Perfecto. Pues miren, y les quiero hacer por ahí una pregunta, que ahora sí muchas de nosotros nos hemos dado la tarea de poder entender la parte de los bancos y de inversionistas. Y quisiera así, muy breve, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué recomendaciones nos podrían dar para que al final nosotros como empresas que a lo mejor tenemos un emprendimiento o que queremos buscar esa parte de inversión, ¿cómo podemos o qué factores podríamos empezar a ver en un banco o en tu caso, Mariano, en poder ver a inversionistas para que le inviertan, digamos, en mi empresa? Porque muchas veces no es por el puro dinero, pero creo que cuando vamos a casarnos directamente con un banco, directamente con un fondo de capital privado, tenemos que ver varios factores. ¿Podrían así en muy, muy breve decirnos algunos factores que debemos estar viendo para que yo empiece a buscar o mi línea de crédito y empezar a crecer como empresa, o que directamente quisiera buscar para inversión? Pues yo lo que diría es, y nos pasa mucho hablando con emprendedores, sobre todo en México, es que una recomendación es que realmente entiendan el tipo de compañía o empresa que están construyendo. Hay infinidad de compañías o de empresas que pueden generar patrimonio generacional, y no necesitan el apoyo de capital de emprendedor, o dicho de otra manera, no necesitas dar acciones o equity en tu negocio. Del otro lado de la moneda, cabe recalcar que lo que buscamos nosotros como managers profesionales en capital de riesgo, buscamos inversiones en compañías que puedan escalar o que puedan y tengan la aspiración de escalar o de generar una escala global o mundial. Que las soluciones que están generando realmente sean 10 veces mejor que lo que existe en el mercado, y que aspiremos a tener esa salida en el futuro de 20, 30, 50, 100 veces el valor, ¿no? O sea, los casos cliché, pues por ahí Uber, Twitter, etcétera, si lo quieren pensar en cuanto a compañías mexicanas o latinoamericanas, pues hay varias que están por ese camino, ¿no? Y mi percepción es que muchos emprendedores que requieren de capital de bancos tradicionales, a veces pierden el tiempo hablando o buscando inversión pues de ángeles o de capital emprendedor, y viceversa. Entonces, muy importante el entender qué tipo de compañía es la que estás creando. Excelente, gracias, Mariano. Jesús, no sé si tengas ahí un comentario. No, creo que esa era una pregunta perfecta para Mariano. Excelente. Me comentan por acá que ven la parte de la reducción de horarios laborales, que si al final en esta parte a nivel económico, si se ve pues alguna parte en el impacto donde las empresas, digamos, no se respeten mucho esa parte de pues, una reducción, nos va a pegar o no nos va a pegar. No sé si lo vean mucho por aquí en cuestión de inversión, pero no sé si alguien quiere contestar, pero al final la pregunta es a nivel económico, ¿cómo se ve el impacto de reducción de horarios laborales? Considerando que en las empresas y proyectos de desarrollo esos horarios ya de por sí no se cumplen, ¿lo consideran un factor de riesgo? No sé si Mariano quiere contestar algo que está muy en relación con muy cercano a empresas
emprendedoras, pero realmente la historia, digo aquí es súper breve, la historia que tiene que ver con productividad y horarios laborales, o sea, la relación no es directa, o sea, no porque recortas horarios quiere decir que la productividad cae. O sea, son otros factores los que están detrás de eso. Y lo que tiene que ver con legislación a nivel México, en donde están hablando de temas laborales, lo que preocupaba más era sobre todo incrementos en costos por el tema de incrementos en un tiempo de vacaciones, por ejemplo, que ya se autorizó y ya se pasó, ya se aprobó. Sí hubo focos que se prendieron porque al incrementar, por ejemplo, periodos de vacaciones, pues sí incrementas de alguna forma el pasivo laboral de forma indirecta. Pero eso, pues no va más allá. Yo no creo que sea un tema, un cambio estructural tan severo que vaya a causar problemas a nivel económico, ¿no? En México. Y en el caso del mundo emprendedor, y de nuevo hablando o enfatizando compañías en etapa semilla, pues el horario laboral es muy, pues es muy ambiguo. O sea, los emprendedores que están realmente buscando crear una compañía pues que compita a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, pues no trabajan 30, ni 35, ni 40 horas, ¿no? Trabajan de 60 horas para arriba. Obviamente, cuando esas compañías ya alcanzan una escala considerable y se convierten en una compañía tradicional, bueno, pues ahí ya este tipo de cuestiones aplica más, pero en etapa semilla, vamos, pues es gente apasionada y que quiere de cierta manera cambiar una pequeña parte del mundo y no, o sea, ellos no se rigen bajo esas normas. Hablo de los fundadores particularmente. Excelente. Por aquí me dejan una pregunta de ella. Esa me la llevo, te la contesto directa porque vamos a tener luego en otros comités esta parte de inteligencia artificial que también es súper interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya llegamos a esta etapa final, siendo de las 10:30. Entonces, por ahí, no sé si tenga de la parte del CSoft o Luis. No sé si te gustaría dar por aquí la espida. Por nuestro lado, muchísimas gracias aquí a nuestros invitados, a Mariano y a Jesús. La verdad, súper importante lo que nos están diciendo. Vamos a estar, yo creo que con un foco muy grande a lo que nos pasa en Estados Unidos. Así por ahí vieron en la mañana como ayer nos gritaron, ¿verdad? Ahí la gente de la cámara y demás. Pero bueno, empezaremos a tener ahí bien visto qué es lo que está sucediendo. Entendimos muy bien nuestras oportunidades, los retos que existen. Yo creo que fue una plática muy amena, que le gustaría verla otra vez. Está todo grabado. Entonces, por este lado, Luis, no sé si te gustaría dar esta despedida aquí del comité y te agradezco mucho la invitación aquí a este panel para platicar de este tema. Muchas gracias, Gustavo. Pues primero que nada, muchas gracias a todos los que participaron. Fue un gran debate, bueno, aquí plática más bien. Yo creo que este es un tema que interesa a todo mundo. Se vienen cambios muy interesantes dependiendo de lo que diga John Biden, en si va o no a rescatar, a subir deudas, topes, todo eso que se viene. Esperemos que las decisiones que se tomen en Estados Unidos, que sabemos que hacen un eco importante a nivel global, nos puedan dar oportunidades interesantes y que nos siga manteniendo en este camino de innovación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Ángeles, no sé si quieres platicar algo más. Sí, muchas gracias. La verdad es que estuvo padrísimo, se nos pasó la hora volando de recibir toda esta información de la situación en Estados Unidos, la situación en México, los comentarios de Gus. Fue muy enriquecedora esta charla, ¿verdad?, entre amigos. Yo quiero agradecer nuevamente a Gustavo García, Mariano González Vasconcelos y Jesús Anacrisis de Banco Base, MG B Group y Sky Group por su presencia el día de hoy, así como a Luis Yunes, nuestro líder del área de FinTech. Y quisiera invitarlos a todos, si alguno de ustedes está interesado en pertenecer a este grupo de FinTech, que está muy enfocado también al tema de la innovación, pues aquí estamos para servirles. Vamos a estar tocando otros temas interesantes relacionados al tema
de las fintech y toda la revolución que está teniendo en nuestros días y en nuestro país, obviamente. Gracias a todos y que tengan un excelente jueves, que hayan tenido un excelente 10 de mayo por acá en México. Saludos a Mariano. Mariano nos está acompañando desde la ciudad de San Antonio, Texas, y pues tenemos gente de todo el país, Mariano. Sí, muchísimas gracias, encantado de estar por acá. Y bueno, y acá celebramos el Día de las Madres 2 veces, ¿no? Ayer el de las mamás mexicanas y el domingo, pues de nuevo. Entonces, un abrazo a todos, encantado pues, de haber participado en esta charla y que tengan un excelente día. Gracias, muy amables. Gracias a todos los participantes. Mañana tendremos un taller gratuito sobre protección de correo electrónico. Les dejamos en el chat el enlace. Muchas gracias a todos. Gracias y bonito día. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.